Bienvenidos a este tercer programa sobre cristianismo y otras cosas. ¿Qué tal, hermano Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, Basti, ¿y a ti cómo te va? Bien, gracias al Señor. ¿Cansado? Sí, cansado, Un poco sí, cansado, sí. pero El bien. trabajo. Claro, el trabajo. Pero estamos bien, gracias al Señor, sobrevivimos Sí. y estamos vivos, ¿cierto? Así que bien, gracias al Señor. Un nuevo capítulo de este podcast. Agradecer al Señor por la instancia y a los hermanos que nos han animado con todo esto igual. El tercer capítulo ya ha tenido buena recepción. Sí, sí, Lo que hemos tratado de transmitir, ¿no es cierto? claro. No han Algo enviado mucho, informal. no han enviado muchos buenos comentarios. He visto ahí los comentarios de YouTube Sí, y son interesantes. sí, Bueno, sí, hay harto harto saludo. saludos. Además que hemos tratado temas que son sensibles, pero de una manera informal, sabiendo que esta no es una instancia, digamos, de predicación, un sermón, sino que es una conversación amena, relajada, donde nos disponemos a tratar diferentes temas. ¿Cómo ha estado tu semana? Bien, gracias al Señor. Sabéis que hoy día tuve harto trabajo. ¿Ya? Tuve harto trabajo hoy día. Me pidieron un informe, así que estuve toda la mañana. Fui a almorzar, después la tarde haciendo el informe. Y cansador mentalmente, uno de repente uno se cansa mucho de estar sentado, por lo menos yo, Claro, que mi trabajo es estar en taller y también en oficina. claro. Movilizarse un poco igual es Movilizarse, bueno. y hoy día me tocó todo el día ahí estar en la oficina de gerencia. Me pidió un informe, así que lo terminé, gracias al Señor, y salí de Bueno, ese cacho. claro. En mi trabajo hay hartos problemas con bodega, ¿cachai? Entonces siempre engorroso los repuestos, los materiales, y uno depende del almacén. Y ahí hay una problemática, entonces Que de resolver repente esas cosas. cansa trabajar con gente que no es eficiente. Claro, es que siempre está eso, pues siempre hay personas que no son eficientes, hay otras personas que sacan la vuelta, pocas personas trabajan a conciencia. Nosotros, yo creo que donde somos cristianos ya entendemos que no trabajamos para el ojo humano, no trabajamos para el hombre, tenemos la carga impuesta de nuestra conciencia de que trabajamos para el Señor, pues. Bueno, yo por lo menos así aprendió esto, ¿ah? A mí así se me enseñó los hermanos que me encaminaron a la fe, era que uno trabajaba para el Señor y las cosas que uno las hace son para el Señor, po. El problema es que la gente no tiene ese peso en su conciencia, entonces saca mucho la vuelta, po, y así pierde tiempo, atrasa a otras personas, otros le quieren no quieren hacer la pega, se la quieren pasar a otras personas, y muchas veces cae para uno. Sí, es Pero común eso. yo creo que Sí. eso es algo de las cosas que nosotros como cristianos igual somos buenos elementos para la empresa. No es por nada, pero creo yo que si los jefes entendieron un poquito más el cristianismo y el peso de la conciencia que tiene el cristiano para trabajar, contratarían más cristianos. Sí. ¿Cierto? Porque tipos que no están trabajando para el ojo, sino que están trabajando porque trabajan para el Señor. Sí. Tienen un peso ahí, o sea, entonces no sacan la vuelta porque les pesa la conciencia, porque consideran que eso es inmoral, consideran que eso está mal, consideran que ellos tienen que trabajar, cumplir con su horario y no robarle al jefe, digamos, sino que ser de confianza y eficiente. Entonces tú te das cuenta que si los jefes o las personas que contratan trabajadores entendieran el peso de la conciencia de los cristianos, yo creo que contratarían más cristianos. Ahora, el tema es ¿cuántos cristianos entienden estas cosas? Sí, sí. ¿Cierto? Pero, claro, igual depende del rubro, Mm, porque resulta de que hay trabajos donde se negocia, hay negociaciones de ventas, por ejemplo, claro. y las jefaturas de repente te piden la astucia Mm, para poder cerrar un negocio. Y la astucia también requiere de repente una mentirilla por ahí, vender la pomada, ¿cachai? tema, Y entonces, ¿cómo tú le respondes a tu jefe siendo que tú eres cristiano? No, yo no puedo hacer eso. O sea, yo no podría venderle la pomada a alguien y tratar de venderle el producto que estoy ofreciendo con la mentirilla de por medio. claro, O sea, la conciencia a mí me diría que eso está mal. claro, Y el Espíritu Santo también me indicaría de que eso no es lo correcto. claro, Entonces, por un lado, claro, en la eficacia de hacer un trabajo justo, el cristiano está, digamos, en buenas manos para tu jefatura, ¿cachai? claro. Pero para los negocios yo creo que es difícil.
es difícil. Para las ventas, dices Para tú. las ventas, sí. Bueno, esto es un tema, porque hoy día por lo menos estuvimos compartiendo la palabra ahí con los hermanos en la reunión y justo hablamos hoy día de la mentira. Mira que Sí. volvió a salir el tema, pero creo que es un asunto importante porque algunos lo han tratado como un pecado venial y como que no fuera un pecado tan grave. Son de esos pecados que requieren confesión, clases de ética y cosas por el estilo, pero al fin y al cabo son pecados delante del Señor. Y una pequeña mentira puede acabar siendo un robo, puede acabar siendo un homicidio, puede acabar siendo un adulterio, puede acabar siendo muchas cosas. Entonces, yo creo que la mentira está mal en cualquier momento. O sea, delante del Señor es una mentira. Yo creo que una persona que tiene que enfrentar, por ejemplo, el negocio, las ventas, tiene que hacerlo de la mejor manera para el Señor y ser honesto, en manejar su rubro. Claro. Porque uno de repente piensa que tiene que darle falsas esperanzas a la persona para poder venderle algo. Pero yo creo que no, yo creo que lo que tienes que hacer es ser experto en lo que estás vendiendo, conocer todos los beneficios que tiene, planteárselo a la persona. Porque si la persona viene y te dice que necesita un lápiz y tú justo tienes un lápiz y tú se lo quieres vender, no tienes para qué mentirle y decirle, no, este lápiz te va a durar 100 años o tiene Pero tinta pasa. de... Claro, pero es por la falsa es por querer Claro. brindar una falsa esperanza y yo creo que al final es como hacer el negocio más rápido, como seducir a la gente. Pero yo creo que la verdad es identificar que tiene una necesidad. Tú tienes esta necesidad y yo tengo este lápiz. Bueno, igual entra la relación que uno pueda tener con el Señor, porque si hay alguien que trabaja en ese rubro de las ventas y a fin de mes te están pidiendo meta y no has vendido nada por ser justo y tus compañeros de trabajo han vendido 100 por la astucia, por la mentira, han engañado al comprador y les ha ido bien, por lo tanto las evaluaciones son mucho más altas que las tuyas. ¿Tú qué vas a hacer? Entonces la relación tú con el Señor, en la intimidad de llegar a la casa, Señor, yo he tratado de ser justo, ayúdame. Claro. Igual eso es un tema de tener una relación no tan solo de Sí. domingo, sino Mm. que incluso en esas cosas que son ínfimas, que a veces uno al Señor lo deja guardado por ahí, ¿no? Lo dejáis ahí en el domingo, lo dejáis en la casa, En la reunión. lo dejáis en en el la lugar de reunión. Claro, y al final uno es cristiano 24/7. po. Sí, pues, por supuesto. Por supuesto, y en todas esas cosas nosotros sabemos que el Señor tiene experiencia para nosotros, Él quiere enseñarnos cosas. Po. Y claro, a lo mejor los tipos hacen ventas mayores que uno, pero el Señor te puede dar sabiduría, el Señor te puede dar inteligencia. Pero recuerda tú el caso de José. José llegó a ser un gobernador, de repente esos pasajes se interpretan como a la luz de simplemente cargos eclesiológicos. Mm. Leen la historia de José, leen la historia de Faraón y no, este es un gran ministerio. Claro. Y se interpreta de esa forma, haciendo que en la historia, la interpretación histórica de eso, es que él llegó a ser un gran gobernador de un país, Egipto. Entonces, ¿y por qué destacó? Porque se halló una sabiduría e inteligencia en él que no se encontró en otro lado. La tuvo José. Mm. Y el Señor lo capacitó para que así fuera. Entonces, al fin y al cabo, hermano, yo creo que si nosotros ponemos la vida en las manos del Señor y no queremos contaminarnos con cosas como, ya, si todos mienten, yo tengo que mentir, y no queremos participar de eso, yo creo que nosotros debemos ir delante del Señor, que el Señor nos dé la sabiduría para hacerlo, también leer, capacitarnos, ver qué mejor estrategia hay para ventas, por ejemplo. No sé por qué estamos hablando de venta, pero esto aplica a todo, ¿no? Sí. Contar de no considerar a la mentira un pecado venial, pues al final ese es el tema. Porque si tú te das cuenta, hermano, la mentira en medio del pueblo del Señor, y eso que no somos católicos, ¿no? Católicos romanos, pero dentro del pueblo del Señor, la mentira ha tenido como un lugar. Yo me he dado cuenta de eso. De repente uno se encuentra con hermanos mintiéndote. Mm. Y tú sabes que te están mintiendo y te siguen mintiendo. Claro. Entonces, la situación es muy sencilla. ¿Para qué mientes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vas a tener mejor reputación o esperas tener una mejor reputación de una relación? Igual es hermano? la falta de valentía también y de hermandad. Porque uno igual tiene que tener coraje y valentía para poder no mentir y decir la verdad. Por ejemplo, hermano, Claro. no sé, el domingo no pude ir a tu casa por esto. Pero de repente te encontré con hermanos que
no te dicen el por qué, sino que no, es que tuve que hacer. Entonces, en el fondo, no te están diciendo la verdad, te están Claro. mintiendo. Porque, En hermano, cosas ¿sabes así, qué? No quise muy ir. pequeñas. ¿Sabes qué? Te digo la verdad. Claro, Se me echó la yegua claro. y no quise salir. Oye, si uno, al final uno es libre. Mm. Y con el que te comprometiste tendrá que aceptarlo nomás. Ahora, si tú tenías un compromiso, bueno, tienes que hacer tu mea culpa, pero si no es así, ¿para qué mentir? Mejor decir, ¿sabes qué, hermano? No quiero ir, estoy cansado, hoy día Claro. quiero acostarme temprano. Decir la verdad. Sí, Yo creo que eso es algo, hermano, que pasa muy poco. Se ha corrompido, mucho pueblo del Señor se ha corrompido, uno mismo de repente cae en eso, por querer salvarse de las consecuencias de decir la verdad. claro. Pero uno tiene que asumir las consecuencias de decir la verdad. Es por eso que, por ejemplo, si tú eres sorprendido en tu trabajo haciendo algo malo, en vez de querer salvarte mintiendo, di la verdad. Di la verdad. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Lo peor que te puede pasar es que te despidan. Claro. Pero vaya a agarrar la experiencia, en otra oportunidad no lo vaya a volver a hacer. Voy a tener otro trabajo, porque por cierto, la vida no se termina si te despiden. Porque de repente no queremos perder las cosas porque pensamos que se acaba el mundo. Y no es así. En todas las cosas nosotros estamos aprendiendo. Sí, también la verdad tiene que ver con una realidad. Sí, pues, así es. Porque acuérdate de la cercanía del Señor junto a la mujer samaritana. Él le dice que ahora Él se iba a manifestar de una forma real, con una realidad, ¿no es Claro. cierto? De verdad. Entonces, en el fondo el Espíritu es lo que te lleva también a tener esa vida, digamos, de una realidad, pues, no ser un cristiano, digamos, tibio. Si tú sigues sí, como le digamos, ¿no es cierto? Que sea Claro. sí, pues. Y Así si es. tú no, que sea no. ¿Me entiendes? Entonces también es ser realista. Y realista significa no andar con emociones para arriba, para abajo, aunque eso ocurre, ¿no es cierto? Claro. Sí. Pero tener la convicción de que el Espíritu del Señor habita dentro de ti y que hay alguien que está allí como amo, ¿no es cierto? Claro. Y Señor. Mm. Y que es también el Dios todopoderoso y omnisciente que lo sabe todo. Mm. Y omnipresente que está en todo lugar. Y como lo explicabas delante, que es muy interesante eso que decías tú, que Dios puede estar en todo lugar y que puede ser peligroso para uno, como también de beneficio. Claro. ¿Cachai? El beneficio que Él está allí nos da Así es. seguridad. Pero el peligro para nosotros, digamos, para el viejo hombre, es que si yo El no lado ando negativo. en santidad, eso me va a traer una consecuencia. Sí, pues. Así es. Él está personalmente Él está allí. presente. Oye, sabes que estaba reflexionando en algo, ¿no? Reflexionaba que uno de repente, por el asunto de querer salvarse de la verdad, de las consecuencias de la verdad, ante un error, por cierto, termina al final perdiendo. Incluso recuerdas ese artículo, la falta de probidad. La falta de Porque probidad. que falta de honradez, falta que al final te perjudica. Yo cuando entendí esto, hermano, cuando comencé a trabajar donde trabajo hoy día, nunca, aún mandándome Condoro, Pasti, mentí, nunca. Y no lo digo así como algo para jactarme, no, pero te quiero contar así, ¿a qué me ha llevado eso? Yo me he mandado Condoros y yo lo primero que he ido es decirle, no sé, con quién trabajo. Yo fui, ¿Sabe qué? Me mandó un Condoro, claro. me refiero a don Gastón, el prusiano que yo le digo, que capaz que vea el Ojalá. podcast. Ah, ya. Un saludo al prusiano, que es uno de nuestros fans. Yo creo que vamos a recibir un reporte. Un reporte de Este canal fue reportado no va a intentar hackearnos. por Cantinflas. Claro. No. Y resulta que yo me he mandado Condoro y yo he ido y le he dicho, prusiano me mandó un Condoro. Pero me ha retado un rato, después ya resolvamos. Y resolvemos el problema, se termina y listo. Y en el tiempo, porque uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo las cosas que, como se dan, va agarrando experiencia. Los errores te dan experiencia. Sí. Y eso ha ocurrido varias veces. Varias veces yo he tenido que decirle, ¿sabe qué? Me mandé un Condoro, necesito su ayuda, hagámoslo. Él no se ha enterado por un tercero, se ha enterado por mí. Entonces, cada vez que ocurre un problema, y yo le digo a él,
Cada vez que yo me mandaba un condoro, yo se lo he dicho, yo no le estoy ocultando el problema. Así que no ande preguntándome si fui yo o no fui yo, porque si yo fui, yo le voy a decir, me mandé un condoro. Claro. Corta. Entonces, y al final eso se termina la discusión. Yo nunca lo he escuchado a él decirme que soy un mentiroso, que le he faltado la honradez. No, porque yo le he dicho la verdad, me he conducido con verdad con él. Entonces yo creo que uno en ese tipo de cosas tiene que saber, claro, que en el momento te va a significar un reto, te puede significar cosas. Pero a la larga igual tú vas teniendo una reputación, te vas haciendo una reputación de que, mira, este tipo puede ser todo lo que sea, pero no es mentiroso. Sí, bueno, es honesto. ¿Es honesto? Distinto. Es distinto, este tipo dice la verdad. Entonces, yo creo que a muchos cristianos les ha pasado eso, a los que realmente han nacido de nuevo y que han tenido un testimonio de ser cristiano, claro. de que tu vida cambió, de que eres distinto. Yo creo que a más de algunos le ha llegado esta opinión de decir, no, este es distinto. Claro. Este no es igual a los demás, tiene algo especial. Este marca la diferencia. Y el cristiano ocurre eso con el cristiano, o sea, el cristiano o debiese de marcar la diferencia porque no es igual al mundano. Claro. Por eso hacen una distinción en la Biblia entre el mundano y el cristiano, el pecador y el espiritual. Claro. A mí, por ejemplo, me han dicho eso, este es distinto. Una vez, me acuerdo que estuve bien metido en el tema de andar en bicicleta. Me armé una bicicleta, una fixie, que es tipo pistera. Esa no tiene cambio, no tiene freno. Tú tienes que frenar medio así con el freno torpeo. Y resulta que cuando yo fui a armarme la bicicleta, yo era un mundano. Y después al tiempo la vendí y me convertí al Señor. Y cuando me convertí al Señor me acuerdo que empecé a ir a las reuniones de Cerro Navia. Porque yo vivía en Los Bravos en ese entonces. Claro. Entonces de Los Bravos me iba a Cerro Navia. Y como andaba a pie, me armé otra bicicleta. Y me empecé a ir en bicicleta. Y resulta que cuando me armé la bicicleta fui al mismo local donde me había armado la primera. Y cuando llegué allí estaban todos porque eran puros cabros, como de mi edad, que tenían un local que armaban bicicleta. Cuando llegué, ya siendo cristiano yo, entré y el hecho de ya no relacionarme con ellos como antes, hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Claro. ¿Me entendís? Con el lenguaje vulgar. Claro, el lenguaje soez. Claro. Al final este chico me dijo, oye, estáis distinto, ¿estás yendo a la iglesia? ¿Me dijo? ¿Estás yendo a la iglesia? Le dije que sí, que me había convertido al Señor. Sí, mira. Y solo el hecho de porque, bueno, yo no entré así como con la aureola. Ni con la Biblia bajo el brazo. No, pues no. Ni tampoco me esforcé como voy a llegar distinto, ahora soy un convertido, ¿cachai? No, sino que normal. Pero me pasó de que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Estáis distinto, estás yendo a la iglesia. Es que eso es característico de lo que tú mencionaste, el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es parte de las provisiones que el Señor Jesús ha hecho para los creyentes. Y yo creo que esa es una de las cosas que poco se trata en este tiempo. En este tiempo de donde tú veis, por ejemplo, cantantes famosos que se están convirtiendo o que dicen que están yendo ahora a una iglesia evangélica, una congregación evangélica, actores, ¿cierto? O que hay personas que en la universidad tanto se están bautizando. Claro. Que hoy día se está viendo mucho eso. El tema principal, creo yo, y que está muy hilado a lo que estamos hablando, es si estos cantantes, estos actores, estas personas están volviendo a nacer o no. Porque recuerda tú que en el Juan capítulo 3 el Señor Jesús dice que el que no naciere, ¿cierto?, de agua y del Espíritu, no puede ni ver ni entrar al reino de los cielos. Y yo creo que ese es un tema relevante y que es la razón por la que una persona que antes era de una manera, luego se observa
como de otra. Este es distinto, este está distinto, este cambió. ¿Qué le pasó a este? Y las personas suelen pensar que nosotros, los cristianos, nos rayamos y que de ahora en adelante somos unos fanáticos y que no es eso. Es que producto del nuevo nacimiento, o sea, si una persona volvió a nacer, producto del nuevo nacimiento, hay un alguien interior unido a ti que te incomoda. Y yo creo que eso es una de las cosas que uno debería preguntar, porque ya está bien, fulano de tal, cantante antiguo de reggaetón, se convirtió supuestamente al cristianismo inmediatamente a la semana le pasan el púlpito, le pasan, lo ponen a compartir, a predicar, pero nadie se pregunta si él ha vuelto a nacer. Nadie se acerca a él y le dice: ¿quién es el Hijo del Hombre para ti? Claro. Cuéntame, ¿cuál es tu experiencia? ¿Volviste a nacer? Claro. ¿Recuerdas tú el cuadro del libro de los Hechos cuando Aquila y Priscila, si no mal recuerdo, escuchan a Apolo compartir la palabra? Sí. Y ellos fueron y le hicieron una pregunta. Sí. ¿Te acuerdas la pregunta que le hicieron? Si había recibido el Espíritu el día en que creyó, y él dijo: ni siquiera sabía que había Espíritu. Claro. Entonces yo creo que ese es un tema que es muy importante y que, por cierto, nos preguntaron por el capítulo anterior al respecto. Preguntaron. Hay otro pasaje ahí en Hechos capítulo 19, creo que es ahí mismo el relato, donde está Apolos en Corinto, y Pablo comienza a bajar por las regiones y se encuentra con una multitud donde él comienza a predicar el evangelio, y versus habían otros que querían predicar con el Jesucristo, con el testimonio de Pablo para sacar endemoniados, qué sé yo, ¿te acuerdas? Sí. Y resulta de que los que oyeron, los que eran judíos, los que eran del sector, escucharon al apóstol Pablo y se convirtieron y tuvieron una respuesta a la predicación de Pablo. Y resulta de que ellos trajeron todos los libros, ¿no es cierto? Estos libros que eran de ritos, que eran de hechicería, y los quemaron. Sí. Y resulta que esos libros tenían un valor bastante elevado. Entonces, una de las respuestas de alguien que ha nacido de nuevo es realmente pasar por el fuego cosas que son anticristianas, cosas que no dan testimonio de la predicación del cristianismo, o sea, que es Jesucristo, cosas que te alejaban del Señor, cosas que no te permiten acercarte más al Señor. Y ellos lo que hicieron porque estaban envueltos en esta vida, ¿no es cierto? Era la vida también de la región, de las costumbres de ellos, la cultura, de la hechicería. Probablemente no habían escuchado el evangelio, o si lo habían escuchado pensaban que eran unos fanáticos, unos religiosos, o a lo mejor tenían una mala reputación del apóstol Pablo, pero cuando su corazón, digamos, fue iluminado, su mente, y el Espíritu Santo vino a ellos, y ellos comprendieron lo que Pablo estaba diciendo, ellos tomaron una decisión y se dieron cuenta que lo que recibieron impactó la vida de ellos, y ellos tomaron decisiones. Sí, pues, así. Y las decisiones que tomaron fueron en base a lo que ellos estaban viviendo. ¿A qué ahora de lo que yo hacía antes me aleja del Señor? Claro. Y para ellos, y eso es un paréntesis, que la experiencia de algunos no es la misma que la mía, ni mi experiencia no es la misma que la tuya. Entonces el relato que nos enseña Lucas ahí en Hechos capítulo 19 fue la experiencia de esas personas. La experiencia de esas personas que todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos en común, es la experiencia de que el Espíritu Santo ha venido a habitar dentro de nosotros. Exactamente. Eso es lo principal. Eso es lo que tenemos en común. Eso es todo lo que los cristianos tenemos en común. Que hemos, o sea, los cristianos regenerados. Sí, porque Richard Dawkins la semana pasada se declaró un cristiano cultural. Y Richard Dawkins es agnóstico o ateo, o sea, algunos lo señalan como ateo. De hecho, él culturalmente prefiere el cristianismo que al Islam. Sí, pues, y se declaró cristiano cultural. Sí. Qué locura, ¿no?
Pero eso que tú dices, Basti, es parte del nuevo nacimiento, y tocaste un tema importante. Lo que tenemos lo que tenemos en común todos los cristianos que hemos vuelto a nacer, es que hemos sido regenerados, es el Espíritu Santo. La experiencia puede ser, algunos reciben, ¿cierto? Vuelven a nacer y reciben instantáneamente dones como carismáticos, como el don de lengua, ¿cierto? Don de profecía, pero otros no. El tema es si renaciste, si fuiste regenerado por el Espíritu de Dios. Porque esa es una de las cosas que Dios prometió para el nuevo pacto. No son cosas del antiguo pacto. Tú no ves, por ejemplo, a los profetas del antiguo pacto siendo regenerados. No lo ves. Tú ves, por ejemplo, a un David escribiendo un Salmo 51 y teniendo temor de que el Señor quite el espíritu de él y diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y observas que los profetas y los que ministraban y servían al Señor tenían manifestaciones del Señor al profetizar, incluso Saúl, viniendo sobre ellos el Espíritu Santo. Como visitante. Como un visitante, como alguien que iba y venía, o como que permanecía siempre sobre. Pero cuando tú ves el nuevo pacto, y esto aparece en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, dice que el Señor iba primero a quitar el corazón de piedra. Luego, ¿por qué? Porque el corazón de piedra estorba, no permite escuchar. El corazón de piedra es un corazón de bestias, es un corazón no de seres humanos. Claro. Dice el necio en su corazón. Claro, es un corazón de no necios. Hay Dios. No hay Dios, dice. Entonces el Señor dice, les voy a quitar el corazón de piedra. Y en su lugar nos iba a dar, o nos va a dar, un corazón de carne. Y luego dice algo más, dice, y pondré dentro de ellos un espíritu nuevo, que es un espíritu, digamos, con minúscula, para que se entienda, que es el espíritu humano. El Señor nos da un espíritu nuevo, porque nuestro espíritu está muerto. Antes de Cristo está muerto, está apartado de la vida. Sí. Entonces nos da un espíritu nuevo, con minúscula. Pero luego aparece algo, hermano, que es tremendo. Y dice ahí, y pondré mi espíritu en vosotros, y haré que andéis. Mira lo que dice. Entonces, la experiencia, la promesa de la regeneración, del nuevo nacimiento que Dios nos ha cumplido en Cristo, consiste no en que Dios nos lava la mente y nos cambia el paradigma. Por supuesto que mediante la palabra va cambiando nuestro paradigma, y van siendo lavados nuestros pensamientos. Sino que ocurre con un milagro. Con un milagro, hermano, que Nicodemo no lo pudo entender. Nicodemo no lo podía entender. Recuerda que le dice, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo vaya nuevamente y se meta dentro del vientre de su madre? Claro. Es imposible, sobre todo para él, que siendo ya viejo, su madre debe haber estado muerta. Claro. Entonces, él hace una pregunta, ¿cómo es posible para un hombre viejo volver a nacer? Y el Señor Jesús le dice, siendo tú maestro de Israel, ¿no comprendes esto? Porque estas cosas no eran del antiguo pacto, estas cosas no eran del tiempo de los profetas, estas cosas son del nuevo pacto en Cristo. Y Dios te promete un corazón nuevo, te promete un espíritu nuevo, y te promete que su espíritu viene a morar a ti, se une a tu espíritu. Sí. ¿Me entiende? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros como cristianos, que el cristiano debe considerar. Y es algo relevante, es algo fundamental. Y es la razón por la cual nos pesa la conciencia cuando mentimos. Claro. Por la que no queremos mentir. Por la que queremos conducirnos de otra manera, por la que nos encuentran distintos. Por la que ya no cantamos o no andamos en los caminos que andábamos antes. No es porque ahora nos volvimos religiosos y fanáticos. No, pues ahora hay alguien dentro de ti habitando. Un alguien, lo acabas de decir bien. Hay alguien dentro de ti habitando. Una persona. Una persona. Es lo que dice Pablo, aquel hombre interior que comienza a darte razones y comienza a sembrar en ti una nueva voluntad de querer buscar al Señor, ¿cachai? De querer buscar su palabra, de buscar la comunión.
de encaminarte a la verdad, de encaminarte a lo la verdadero. verdad, de apartarte del mal, porque esas también son motivos, ¿no es cierto? Y evidencias, más bien dicho, de alguien que ha nacido de nuevo. Sí, pues, así es. Y Así hay es. algo interesante que decías tú con respecto a la muerte, porque ahí en Génesis, cuando el hombre peca, para Dios muere. Para Dios el hombre muere. Entonces, la muerte para el mundo es alguien que se va sepultado, ¿no es cierto? Que Claro. en el fin de sus días lo velan, luego lo entierran, ¿no es cierto? Hay un lloro y ahí se acaba la vida, pero para Dios es distinto la cosmovisión de la muerte, Sí, pues. diciendo que ahí en Adán, ¿no es cierto?, al separarse de Dios siguió viviendo. Entonces hay que entender algo con respecto a eso, de que el hombre es un ser tripartito, donde se compone de espíritu y alma-cuerpo, como dice Pablo ahí en Tesalonicenses, ¿no es cierto? Y cómo nosotros podemos conciliar la muerte si el hombre o Adán siguió viviendo. Claro. Entonces que hay que explicarlo de la siguiente manera, no es que el hombre haya muerto físicamente, porque recuerda que Dios le sopló ahí aliento, ¿no es cierto? Y fue un alma viviente. Por tanto, ahí tú te das cuenta de que el hombre no tan solo vivía y se desarrollaba poniéndole nombre a los animalitos, ¿no es cierto? Sino que él tenía una relación y se podía comunicar con su esposa, que era Eva. Claro. Y es ahí donde tú tienes la cercanía, ¿no es cierto? Donde están las emociones, donde hay esta cercanía, comunión, ¿no es cierto? De compañerismo, etcétera. Y es donde está el alma, o en el alma tú tienes las emociones, la voluntad y la mente, pero también está el espíritu. Y el espíritu era o estaba reservado para comunicarse con Dios, porque recuerda que nadie vio a Dios, porque Dios es espíritu. Es decir, que el hombre, de la manera que podía comunicarse con el Señor, era por medio del espíritu. Y cuando el hombre peca, es cuando éste cae, digamos, en el pecado, ¿no es cierto?, producto del engaño de la serpiente astuta, y ocurre algo trágico y dramático para el hombre, cosa que nosotros lo tenemos como herencia, que es el pecado, y que el pecado nos ha separado de nuestro Creador. Ha traído como consecuencia la muerte. La muerte. Y por el pecado entró la muerte, dice Pablo. Entonces, la muerte para el ser humano es, en el fondo, dormir, ¿no es cierto? Que estos días se acaben. Pero la muerte para Dios es la separación entre la comunión que tenía la criatura con el Creador. Claro, o sea, la visión materialista que hay respecto a la muerte es que dejamos de existir. Se apaga el computador. Claro. Y no hay más conciencia. Pero lo que nos enseña la palabra del Señor no es así. La palabra del Señor nos enseña que, claro, este cuerpo va al sepulcro, pero sigue habiendo conciencia. Y lo vemos en la historia que el Señor nos cuenta, por ejemplo, del rico y Lázaro. El rico se fue al Seol y siguió teniendo conciencia, siguió teniendo conciencia de sí mismo, recordando a su hermano y cosas por el estilo. Entonces, lo que nos enseña la palabra del Señor es que si hay conciencia, digamos, o recuerdo, cosas puntuales que hay ahí. Y claro, y una de las cosas que nosotros debemos saber es que lo peor de todo es que finaliza estando separados de Dios. Porque al final la palabra muerte significa estar separado de la vida, apartado de la vida. Y la vida más elevada que existe y de la cual podemos estar separados, el ser humano puede estar separado, es estar separado de Dios como vida, como aquel que tiene vida en sí mismo, como el ser absolutamente necesario y nosotros seres contingentes. Entonces esa es la vida más elevada que podría que existe, digamos, que es la vida de Dios, y Dios nos ofrece participar de esa vida. Y eso, hermano, volviendo al tema del nuevo nacimiento y la regeneración, tiene que ver con el nuevo nacimiento, porque tú, y aquí hay un tema puntual y muy importante, y es que en la regeneración, en el nuevo nacimiento, tú recibes a un habitante, al habitante de la eternidad. Dios, el Espíritu Santo, viene a morar a tu espíritu. La persona del Espíritu Santo
Dios, el Espíritu Santo, viene a morar a tu espíritu. No viene a ti una fuerza impersonal. Viene a ti a habitarte una persona. Y esa persona es vida, es la vida, y te comunica su vida. Y tú comienzas a participar de esa vida. Y producto de eso comienzan a aparecer nuevos deseos. Siempre recuerdo un libro del hermano Nito Chen, que es muy interesante. Si no me equivoco, es La vida que vence, o La vida victoriosa, creo que algunos lo titulan. Y cuenta una historia. Él dice que fue a unas montañas, no recuerdo, yo voy a parafrasear más o menos. El tema es que él llega, lo hospedan en un hogar, y en ese hogar eran personas muy humildes, como campesinas, digamos. Sí. Y el dueño de casa tenía la costumbre de que siempre al almuerzo él abría una botella de vino, y muchas veces terminaba ebrio. Sí. Entonces el hermano Ni le compartió el evangelio, y el hombre creyó, y creyó él, y creyó su esposa, creyó su casa, y se convirtieron en el Señor. Entonces el hermano, el tiempo que estuvo allí, les compartió algunas cosas, les enseñó, y se fue. Y dice que un día en una reunión se encontró con este hermano, pasó el tiempo y se encontró con este hermano. Y el hermano Ni, curioso y queriendo saber lo que había sido de su vida, se acercó a preguntarle cómo había estado, cómo habían sido sus días, qué había pasado después de eso. Y el hombre le dice algo, le responde algo notable. Le dice: ¿sabe, hermano? Le dice, siempre yo había tenido la costumbre, dijo, de siempre al almuerzo sacar una botella de vino y beberme unas copas al almuerzo. Pero desde que recibí al Señor, el patrón que tengo dentro no me deja. Y le contaba una experiencia. Le contó que se convirtió al Señor, y un día le dijo a la señora: vamos a almorzar, trae una botella de vino. Y el hermano Ni le enseñó que debía agradecer por los alimentos. Sí. Entonces él quería agradecer por los alimentos con su esposa y no podía. Lo intentó de nuevo, no podía. Y de repente le dijo: saca la botella de vino. Sacó la botella de vino y dice que se sintió libre para orar. Entonces le dijo: el patrón que tengo dentro no me permitió tomar. Entonces, esa es una de las cosas del nuevo nacimiento, que el cristiano recibe un patrón, recibe al Señor en su espíritu. Sí. En su espíritu. Y una de esas cosas, Basti, que nos dice el texto, que lo recibimos en el corazón. Dice el texto que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y nos enseña la palabra del Señor que Cristo habita por la fe en el corazón. O sea que primero se recibe en el espíritu, y luego progresivamente él comienza a habitar el corazón, porque él comienza a ganar terreno en nuestra vida, en el lugar de donde emana la vida, el corazón. Él va ganando el terreno allí, el Señor nos comienza a conquistar, y es la razón por la que los cristianos nos volvemos delicados de conciencia. Claro. Es la razón por la que nos arrepentimos si mentimos, o no queremos mentir, o no queremos robar, o no queremos hacer cosas que antes hacíamos, por la que nos encuentran distintos. Ese es el nuevo nacimiento. Sí. Nuevo nacimiento. Cosa que todo cristiano debería preguntarse: ¿he vuelto a nacer? Claro. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que Daddy Yankee se preguntara eso. Digo ahí. Daddy Yankee Joe. A mí me gustaría que él se preguntara: ¿he vuelto a nacer? Eso es fundamental. Y que antes, mira, siempre me acuerdo, no sé si escuchaste el testimonio del hermano Francisco La Cueva, Sí. de Camino a Damasco, algo así se llama. Y él cuenta que, habiendo sido, bueno, el tipo de un erudito católico, y se convierte a Cristo. Y él dice que inmediatamente de su conversión lo pusieron a predicar. Y él dice que eso es malo, que eso está mal, Sí. que eso está muy mal, dice. ¿Por qué? Porque él necesitaba impregnarse de la fe cristiana, digamos, protestante, que le enseñaran, que lo encaminaran, aunque él fuera muy instruido y supiera muchas cosas. Él necesitaba ser encaminado en la fe. Entonces, es lo mismo acá. Yo el otro día vi un video donde pusieron a Daddy Yankee a predicar. ¿Ya?
Y dijo cosas interesantes, me di cuenta que se está yendo por un buen camino, que el camino de saber, el camino de la apologética. Habló un poco acerca de la evidencia histórica de Cristo, me imagino que está leyendo a Lee Strobel y a Josh McDowell, lo deduzco, digamos, de lo que le escuché. Pero él debería dedicarse a otra cosa primero responder esto: yo he vuelto a nacer. ¿Quién es el Señor? Saber lo fundamental. ¿Quién es Cristo para mí? Antes de que le pasen el púlpito. No porque él sea un neófito y no pueda predicar, no me refiero a eso. Me refiero a que lo comienzan a poner en un lugar que lo puede corromper, porque el púlpito puede corromper, hermano. De repente las personas piensan que los predicadores o las personas que comienzan a compartir la palabra están libres de corrupción. Hay vanidad ahí. Sí. Muchas veces viene la vanidad a golpear el corazón. Siempre recuerdo un testimonio del hermano Christian Chen, que él decía que un día compartió la palabra y dio un mensaje, digamos, para la congregación edificante, y cuando se fue a sentar, una hermana le dijo, qué bonito mensaje, hermano. Así que él le respondió, lo mismo me dijo el diablo hace un rato. Sí. ¿Cómo que con esa respuesta? Si no te dan más ganas de ir a... Simpático. Claro, no te dan ganas de ir a preguntarle más. Pero te das cuenta que de repente los hermanos piensan que no golpea el corazón. El pecado siempre está a la puerta. Oye, por cierto, esas son actitudes también de alguien que ha nacido de nuevo. Sí, cuidarse. El escaparse de esas vanidades. Porque imagínate lo que ocurrió allí en el hecho de Abel con Caín. Que le vino a la puerta a tocar, ¿no es cierto?, el pecado. Y Caín le abrió la puerta y asesinó a su hermano. Sí, güey. Y esas son batallas también del alma, o sea, lejos del Señor, lejos de Dios. Sí, pues. Lejos de Dios, a diferencia de Abel, que era un hombre, digamos, que estaba a los pies del Señor. Entonces igual eso es complicado para aquellos que viene allí a siempre a golpear la puerta, la tentación. Y es, por cierto, también una característica también de alguien que ha nacido de nuevo, que se da cuenta que, claro, tu vida cambia, porque el nuevo nacimiento es un cambio ontológico, es decir, que comienza... Así es. Es del ser. Es del ser, o sea, uno no puede no decir que no tiene un cambio, digamos, radical. Si el cristiano o el que ha nacido de nuevo, porque para ser drástico uno no puede decir cristiano nacido de nuevo, porque es decir, es cristiano. Nacer de nuevo tiene relación ya con el cristiano, con el cristianismo, con el que ha sido regenerado. Pero luego cuando tú vas avanzando y el Espíritu del Señor viene a hacer habitación en tu espíritu, y como dice el hermano Watchman Nee, ¿te acuerdas de ese ejemplo del café con leche? Claro. Que él decía que es como juntar, ¿no es cierto?, y mezclar café, ¿no es cierto?, y luego echar leche. Claro. Y revolverlo, luego tú tratas de poder separar esas cosas, es imposible. Claro. Entonces la habitación del Espíritu Santo es para siempre. El Espíritu Santo no se va a ir, la unión es para siempre, es el nuevo pacto hecho en Cristo, comprados por la sangre de Él, ¿no es cierto? Perdonados por Él. Pero cuando tú después comienzas a avanzar en este caminar, te das cuenta de que comienzan las batallas de la fe, las batallas del alma, las batallas de las concupiscencias, por ejemplo, ¿no es cierto?, de los deseos carnales. Te empiezas a sentir mal por los pecados que tú hacías en plural, ¿no es cierto?, por esta fábrica de pecados que comienza a fabricar pecados, ¿no es cierto? Sí, pues. Y tú te vas dando cuenta de que aparte de tener una vida santa, también tienes una guerra. Una guerra con los deseos carnales. Sí, güey. Y es donde uno debe huir de esas cosas, ¿no es cierto? Uno Sí, debe pues. huir, también debe equiparse, debe buscar la comunión, buscar la palabra, ¿no es cierto? Sí, güey. De poder darse razones, porque cuando tú naces de nuevo, te das cuenta de que perteneces a la familia de Dios, ¿no es cierto? Tú tienes una convicción en tu vida de
Te sabes cristiano, eres distinto, hay algo dentro de ti que te da testimonio y ese algo o ese alguien es el espíritu, ¿no es Claro. cierto? No hay nada que te pueda venir a decir, aunque puede ocurrir, que no eres cristiano. Pero luego vienen estas batallas donde te pueden hacer tambalear y sacar la mirada de la cruz, Mm. donde el viejo hombre está crucificado, como dice Pablo en Romanos capítulo 6, Claro. sabiendo esto, que el viejo hombre ya está crucificado. Mm. Entonces, si uno no se sabe crucificado, puede pasar que no te sientes perdonado, Claro. aún siendo cristiano. Mm. Y también puede venir la duda y sembrarte la duda en el corazón y descarriarte. Claro, por eso Descarriarte. es importante que juntamente con el nuevo nacimiento está el crecimiento. Y el crecimiento lo da la palabra del Señor, ¿cierto? Lo da el propio apóstol Pablo, nos enseña que nosotros debemos, ¿cierto? Que para ser sabios en la fe, o sabios en la salvación, le dice a Timoteo, son necesarias las escrituras. Entonces, una persona que quiera crecer, quiera madurar, aparte de volver a nacer y quiera madurar, necesita las escrituras. Ahora, podría ocurrir que alguien no tenga claridad respecto a si nació nuevo o no. Porque recuerda algo, que si bien el nuevo nacimiento está íntimamente relacionado con el cristianismo, como Richard Dawkins decía, hay cristianos culturales. Sí, si Richard Dawkins se define a sí mismo como un cristiano cultural, eso nos muestra a nosotros que hay cristianos culturales. Hay personas que han aprendido el cristianismo, que les enseñaron una educación cristiana, que se comportan cristianamente. Porque el cristianismo, ¿cierto? Con su enseñanza, con su moral, ha sido útil, hermano. Ha sido útil. Pero Dios quiere ir más allá con las personas. Dios quiere morar dentro de la persona. Y esa es la diferencia drástica entre un cristiano cultural y un cristiano regenerado. Y el cristiano regenerado tiene la experiencia de que le habita el patrón, de que le habita el Señor. Claro. Pero podría haber alguno que fue regenerado, volvió a nacer, pero no lo tenga claro, porque no tuvo la experiencia carismática. Porque, por cierto, hermano, hay algunos hermanos que dicen que el nuevo nacimiento está íntimamente relacionado al hablar en lengua. Claro. O sea, si tú no hablas en lengua, no fuiste, dicen ellos, bautizado Claro. en el Espíritu ni naciste de nuevo. O en medio nuestro, también hay hermanos que dicen que tienen que tener una experiencia. Y Claro. hablan de la experiencia. Y muchas veces se basan en la experiencia de otros hermanos que se han ido al mundo. E irse al mundo es... o sea, un cristiano que se ha ido al mundo es porque fue cristiano. Pero el mundano, digamos, cuando tiene esta experiencia dramática, de repente llamativa para aquellos que están dentro de la iglesia o que no han tenido una experiencia dramática, quieren tener la experiencia del otro. Entonces, como no la han tenido, piensan que no han nacido de nuevo. Eso también ocurre. ¿Por qué? Porque la experiencia de fulano es dramática, que se fue al mundo, de que salió de las drogas, ¿no es cierto? De que se idealiza claro, un tipo de experiencia. Que, no sé, tuvo un accidente automovilístico y el Señor lo salvó y desde allí él se dio cuenta de que ya no tenía que andar Tuvo por una esos epifanía. caminos, claro, ¿no es cierto? Y llega a la congregación y es como, llegó de Egipto. Claro. Y todos, digamos, o la mayoría desean esa experiencia o desean ese caminar para decir, oh, este está distinto. Claro. Pero hay otros que no han tenido esa experiencia y otros que no han tenido una experiencia dramática, no se han ido al mundo, no les ha pasado nada. Entonces muchas veces esas personas o esos hermanos que no le han pasado nada, que no han tenido una experiencia, un testimonio fuerte, comienzan a dudar si es que realmente son cristianos o no. Claro. Pero ¿en qué se basan? En la experiencia. No, yo no tuve la experiencia de Juan Carlos, por ejemplo. Claro. La de Juan Carlos sí fue bonita porque un día iba caminando por afuera, no sé, de una iglesia, entró, un hermano le dijo, pasen todos los pecadores, y Juan Carlos pasó, se arrodilló y tuvo una comunión íntima con el Señor, y ahí tuvo la iluminación, qué sé yo. Volvió a nacer. O volvió a nacer, ¿no es cierto? O otro hermano que se fue al mundo y en el hospital ahí... Claro. tuvo la experiencia con el Señor lo visitó, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces son experiencias que son llamativas. Pero hay otros que no tuvieron ninguna experiencia llamativa
pero que probablemente sí han vuelto a nacer, y por el hecho de que Juan Carlos y fulano que estuvo ahí en el hospital con una experiencia dramática y yo no la tuve, chuta, entonces no he nacido de nuevo. Claro. ¿Será que tengo que tener una experiencia? ¿Será O que estoy tengo menos que... nacido. Claro, o Juan Carlos es más espiritual, o el que tuvo una experiencia dramática es más espiritual. Y no es así, No, porque el nuevo nacimiento no se basa en la experiencia. no. Eso es un idealismo, ¿eh? Claro, no se basa en la experiencia de cómo yo llegué Claro. o cómo el Señor me buscó, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo creo ahí para los que tuvieron una experiencia dramática es porque son más pecadores, ¿no? Y hermano, es que somos todos personas distintas. Y encasillar la experiencia para poder catalogar si alguien volvió a nacer o no, es un tema de sectarismo. Porque resulta que tú te das cuenta que ya comienzan a reunirse todos juntos, todos los que tuvieron la experiencia de hablar en lengua. Pero después comienzan a reunirse juntos en otro lugar de la misma comuna o de la misma localidad, todos aquellos que no hablaron en lengua. Y comienzan a reunirse en otro lugar todos aquellos que ya comprendieron que volvieron a nacer y que, no sé, entendieron que Cristo es el todo y en todos. Pero están separados, no hay comunión, ¿me comprende? Sí. Es una experiencia, eso es una experiencia de inmadurez, eso es un idealismo. Porque no podemos hacer doctrina de la experiencia. Lo que nos enseña la palabra del Señor es que el nuevo nacimiento está basado íntimamente en el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 36. Dios te da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y Dios se une a tu espíritu inseparablemente, como dice Pablo en 1 Corintios. Pablo dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. No más dos, uno. Sí. Un espíritu. Y esa es la experiencia del nuevo nacimiento. Las manifestaciones pueden ser variadas. Puede ser que uno hayan hablado en lengua, puede ser que otros hayan llorado, puede ser que otros, no sé, hayan estado tan emocionados que se desmayaron, puede ser que uno hayan llorado intensamente y no podían dejar de llorar. U otros se convirtieron leyendo la palabra. El tema es, ¿fuiste regenerado? ¿Volviste a nacer? Y si hay alguien que nos está viendo y que le entra la duda con esto que estamos hablando, en el sentido de que se pregunta, ¿habré vuelto a nacer? Entonces, ¿sabes de qué es tiempo? De que busquen al Señor la respuesta. Exacto. ¿Sabes qué a mí me pasó, hermano? Que yo un día entré con esa duda. ¿Habré vuelto a nacer? Yo me reunía en una iglesia pentecostal en ese tiempo, en una congregación pentecostal. Y yo no hablaba en lengua. Y había oído que si tú no hablabas en lenguas, no habías vuelto a nacer. Y tuve una experiencia, hermano, por eso que no para todos es igual, pero a mí me pasó algo muy lindo. Esta es tu experiencia. Esta es mi experiencia. Sí. Pero yo les voy a mostrar algo, que esto fue lo que me pasó a mí, que yo, ante lo que se decía de que había que hablar en lengua, y como yo no hablaba en lengua, yo me preocupé, hermano, y empecé a orar, comencé a ayunar, a buscar al Señor, y a leer la palabra, y me empecé a desesperar. Y un día voy caminando por la feria, y había una señora en la feria que se ponía a predicar ahí a viva voz, en plena feria libre. Y junto con predicar, ella se ponía a orar por las personas. Y de repente, ella está detrás de un puesto, siempre lo recuerdo, y ella me llama. Y yo la miré y me dio temor, porque que me llamara sin conocerme ya, y fui, porque las personas así te intimidan, son valientes los hermanos así. Y fui, me acerqué a ella, y me abraza y me dice, el Señor me dice que te diga que lo que estás pidiendo lo tienes desde el día en que creíste. Yo quedé para adentro, porque el día en que, hermano, yo recuerdo ese día yo no hablé en lengua. Lo único que hice yo, entregué mi vida al Señor, lloré, le pedí perdón por mis pecados. Y me acuerdo que lloré. Y al otro día, hermano, yo no tenía los mismos pensamientos. Sí. No quería las mismas cosas que quería antes. Me había pasado, como dice Paul Washer, un tren por encima, hermano. Se vino el Señor a morar en mí. ¿Sabes qué? Y no lo comprendí inmediatamente, Basti. Lo comprendí con los años. Que todas esas veces, no sé, si yo antes era bueno para beber alcohol
y que después ya no quería beber alcohol, después comprendí que no había sido yo. Era el patrón Sí, que estaba dentro de mí. eso que dices tú, la comprensión del nuevo nacimiento es progresivo. Es progresivo. Sí, porque una cosa es el nuevo nacimiento como tal, que es de una vez y para siempre, como dijimos Claro. en el capítulo anterior, y eso es indisoluble, eso no se puede Claro. separar, pero la comprensión del nuevo nacimiento es progresivo. Es progresivo. Tú lo vas entendiendo a medida del tiempo. Y mientras más rápido tú te acerques a la palabra del Señor, porque no va a venir un ángel del cielo a abrir el techo y te va a tirar la Biblia y a decirte, ya, ponte a leer. Claro, no. Porque el nuevo nacimiento es, digamos, Dios te sembra el querer leer la palabra y tú tienes que empezar a leer, tú Sí, tienes que empezar a buscar. esforzarte en la gracia. Esforzarte en la gracia, claro. Pero eso de comprenderlo es totalmente progresivo. Pueden pasar meses, Sí, bueno. Años, años, incluso. sí. Años A incluso. mí me pasó algo así similar. Yo tenía la ética cristiana, tenía una cultura cristiana, porque mis papás desde muy temprana edad ellos decidieron seguir al Señor. Claro. Incluso yo tengo una foto de siendo bebé que me presentaron ahí en la iglesia, cuando los padres presentan a los hijos, los consagran para el Señor. Claro. Y eso no sé realmente si, bueno, para los papás eso es una seguridad consagrar a los hijos al Señor, pero eso no quiere decir, no es Una el requisito, garantía. no, exacto, no es el requisito ni la garantía de que desde allí ya nació de nuevo, no es Claro, cristiano. es hijo de la promesa. Es hijo de la promesa, claro. Cada uno tiene que tener su experiencia con el Señor. Sí. Y a medida que fue pasando el tiempo, fui creciendo, me fui desenvolviendo en lo que era en las congregaciones, en la iglesia. Y en la adolescencia rebelde, uno se va al mundo, uno comienza a desear las cosas del mundo. A bailar con el mundo, el corazón. Las amistades, pero no quiero centrarme en eso, sino que siempre supe de que Dios existía. Porque en mi casa se hablaba un lenguaje, digamos, cristiano. Y yo también pertenecía a una iglesia local donde también se predicaba la palabra, había alabanza, entonces yo me aprendí la alabanza desde muy chico. Entonces tenía una conciencia de que Dios existía. Yo sabía quién era Jesucristo. Sabía que había muerto, que había resucitado el tercer día, tenía la información de un cristiano. Claro. Pero nunca había leído. Nunca me había dado el tiempo de leer la palabra. No tenía Biblia, si me regalaron una, la tenía por ahí, típico cabro ahí. Claro, guardá. Claro, mundano. Y resulta que una noche, hermano, en una fiesta, yo tuve la experiencia del nuevo nacimiento. Y no fue leyendo la Biblia, ni tampoco fue escuchando una alabanza, ni menos fue pasando adelante a un llamado de que vengan todos los que quieran recibir al Señor. No, fue una noche, hermano, oscura, donde tú nunca vas a pensar de que va a ocurrir algo, ni tampoco te vas a encontrar con un hermano, con un predicador. No, fue algo así que solamente yo puedo dar testimonio de que eso realmente ocurrió, y el Señor, Claro. y bueno, los que estaban allí también se dieron cuenta de que algo pasó allí. Fue una revelación, digamos, o iluminación, Claro. especial. O sea, Jesucristo, hermano. Sí. Jesucristo llegó a mi vida de esa manera. Como dice Pablo a la epístola a los Gálatas, cuando plació a Dios revelar a su Hijo en mí. Sí. Sí, uno tiene esa experiencia. Realmente fue el Hijo. Fue el Hijo de Dios. Sí. Fue su Espíritu. Fue la presencia del Señor. Sí, amén, hermano. Oye, una cosa que mencionaste y que creo que es importante decirla, que sobre todo a los papás, ¿no? A los que somos papás y a los que son tíos también. Y cuando tenemos hijos en medio, que se crían en medio de las reuniones, hay hermanos que suelen decir, no, son hijos de la promesa, ellos están a salvo. No es así.
No. ¿Sabes por qué lo digo? Porque el otro día mi esposa conversaba con una hermana y ella le decía, no, mis hijos son hijos de la promesa, así que ellos están guardados. Y resulta que los hijos, no sé, andan metidos en droga, cosas así, ¿cachai? Malos pasos. Entonces mi esposa le tuvo que decir, no es así. Tus hijos necesitan volver a nacer. Si el Señor viene en estos momentos, ellos se van al infierno. Ellos necesitan pasar por la experiencia del nuevo nacimiento, de haber creído en el Señor Jesús y volver a nacer. Experiencia a la cual todos nosotros, los que hemos sido regenerados, tuvimos que ser llevados. Y una de las cosas que pasa mucho, creo yo, en medio de los hermanos, es que se nos olvida que nuestros hijos son pecadores igual que nosotros cuando no éramos cristianos. Solo que ellos tienen una educación cristiana, tienen un entorno cristiano, prácticamente ellos se vuelven cristianos culturales. Sí. Y tienen que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Y a veces tú te das cuenta, y a mí me pasó esto, hermano, que uno le hace exigencias espirituales a jóvenes que son carnales. ¿Me explico? O sea, hay cosas que para mí como cristiano son difíciles, Basti, pero que las puedo llevar adelante quizás cojeando, porque tengo el Espíritu del Señor, su Espíritu de gracia que me ayuda y me socorre. Y hay cosas que uno de repente le quiere imponer a los hijos. No estoy diciendo con esto que nosotros no debemos ordenar a nuestros hijos, no debemos corregirlos, todo eso tenemos que hacerlo. Pero estoy diciendo que hay cosas, hermano, en las que nosotros no le podemos decir a nuestros hijos, no más esto, porque, imagínate, para nosotros hay cosas difíciles de llevar, que las podemos llevar porque tenemos el Espíritu del Señor. Imagínate ellos que no han vuelto a nacer. Entonces, los papás muchas veces nos engañamos con eso. Y tenemos que ser honestos, tenemos que encaminar a nuestros hijos a la conversión. Debemos darnos el tiempo de compartirle como le compartiríamos a una persona en la calle, y preocuparnos como nos preocuparíamos a una persona en la calle de poder hablarle al Señor. ¿Me entiende? Entonces, yo por lo menos tengo esa experiencia con el Product Manager. Yo al Product Manager le digo la verdad. Le digo que hoy día que él tiene 15 años, que no ha vuelto a nacer y no ha entregado su vida al Señor, él está condenado, hermano. Y eso es importante lo que decís tú de realmente decirle la verdad a las personas que no conocen al Señor. Yo sé que de repente es dura para ustedes los papás, para sus hijos, porque el Evangelio se trata de una mala noticia primero y luego de la buena noticia. Exactamente. Y la mala noticia es que tiene un problema, y ese problema es contra el legislador, que debe legislar y que lo va a hacer en su tiempo, y cuando legisle y venga el juicio, va a enjuiciar a algunos para vida y otros para condenación eterna. Entonces la mala noticia para aquellos que no han recibido al Señor es esa, que el legislador un día los va a mandar al infierno. Sí, pues. Y una cosa seria, hermano. Y otra cosa, hermano, que creo que también es un esto es como para los inconversos. Porque pueden haber inconversos que están casados con creyentes. Abre tus oídos. Pero el que tenga oídos para oír, mira, que oiga. ¿Han escuchado ustedes esto? Oye, no sé, el marido que no es cristiano le dice a la mujer que es cristiana, ¿y no eres cristiana? Claro, porque no sé, la hermana se salió de los cabales y le dijo algo. O al revés, puede ser una mujer que no es cristiana, una mujer mundana, digamos, que está casada con un marido cristiano, y ve que el marido de repente se sale de sus cabales y le dice, el hermanito, el cristiano, te voy a acusar con el pastor, te voy a acusar con los encargados, te voy a acusar con el anciano, o con los ancianos. Hermano, eso pasa. Sí. Y escuchen esto, que es interesante. Y este es un mensaje para ese tipo de personas. Este es un mensaje no para allá los hermanos. Hermanos, esto no es para ustedes, esto es para sus parejas, para sus maridos, para sus mujeres, ¿cierto? Su cónyuge. Esto hermano, no, pero en serio, este mensaje hater. Claro, no, pero escuchen bien. No, por haber vuelto a nacer, no somos personas
que andamos a 30 centímetros del suelo. Seguimos siendo pecadores porque el apóstol Pablo, la palabra del Señor, nos enseña que en nuestra humanidad, en estos miembros, muere el pecado. La única diferencia, que es fundamental, es que nosotros somos pecadores perdonados y justificados. Que gracias a la muerte del Señor Jesús, vamos al paraíso. Pero ellos, los que no han vuelto a nacer, amigos, maridos o esposas no convertidas, ustedes son iguales de pecadores, no han vuelto a nacer, y por lo tanto el juicio pesa sobre ustedes. Somos pecadores justificados y ustedes son pecadores culpables, condenados. Que la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, no pueden estar pidiéndole un milagro radical, porque prácticamente por haber sido vuelto a nacer, ahora nunca más hay que enojarse. No, te vas a salir de tus casillas y muchas cosas van a estar ahí a ti amarradas como no sé, como dientes picados, que con el tiempo se tienen que caer solo para ser renovados por otro. Entonces eso es un mensaje para eso. Oye, para esas personas. Para los sepulcros. Para los sepulcros blanqueados. No, pero yo encuentro que es relevante eso, ¿sí o no? Sí. Porque de repente tú veías hermanos o hermanas llevando esa carga. Sí. Y frustrándose. Y hoy día justo les decía algo a los hermanos ahí. Al final, hermano, todos somos cojos. La única diferencia es que nosotros somos cojos en el camino. Otros cojos están tirados por ahí porque no han vuelto a nacer. ¿Me entiendes? O sea, la humanidad está coja. Y esto también es relevante porque una sociedad, imagínate lo que sería una sociedad regenerada, Bastián. Imagínate un pueblo, una nación, Chile para Cristo. No, imagínate Chile en el milenio. Claro. Imagínate. Ya, Quilicura más pequeño. Ya nos pusimos más. Quilicura para Cristo, porque somos de Quilicura. Los hermanos claro, no, lo que pasa es que aquí los de... ¡Qué ricura! Claro, no, porque me molesta porque he hablado en los capítulos anteriores, hablé del Querricura, del metro, y le hago propaganda a Quilicura. Ya, listo, paguen el permiso circular. No, pero a lo que voy, imagínate que ya, Quilicura. Quilicura fuera gente, toda la gente, los pobladores de Quilicura fueran regenerados. Hermano, ¿habrían robos? Probablemente sí. Pero ¿sabes cuál sería la diferencia? Es que si esa persona robó y ha sido regenerada, se revienta. Sí. Le duela. Se lamente. Y los hermanos del resto lo ayudemos. Tengamos que ayudarlo, capacitarlo, darle trabajo. No significa que no va a haber pecado. Claro. Mientras si hubieran sido regenerados. Pero sí que va a haber un peso en la conciencia. Va a haber luz, va a haber que nos vamos a dar cuenta que hay cosas que son intransables, porque a medida que uno va conociendo al Señor y va entendiendo esto y comprendiendo que te habita el Señor y cómo Él quiere que nos conduzcamos, comienza a haber luz. Tú comienzas a hacer ley para ti mismo. Sí. Y esto tiene evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Que los países que han tenido una mejor calidad de vida han sido los países que abrazaron de alguna manera el paradigma protestante. Les recomiendo un libro a los que nos ven. El legado del cristianismo, no, ¿cómo se llama? El legado de la reforma. El legado de la reforma de César Vidal. Notable, un libro notable. A mí me encantó ese libro, hermano. Y hay otro libro que es de Agustín Laje, que como él comienza a explicar también esto de la influencia del cristianismo, y es el libro Una batalla cultural o la batalla cultural. Lo recomiendo, hermano. Y ahí yo leyendo ese tipo de literatura me di cuenta que los cristianos no pueden ser de ideologías materialistas, que son ateístas, que son inmorales, claro, que creen que el hombre es bueno y que la sociedad lo corrompe. No puede, porque la palabra del Señor te enseña todo lo correcto, todo lo contrario.
Y es por eso que el padre del liberalismo clásico fue un cristiano, fue John Locke. Y cuando tú te enteras de esas cosas, tú dices, claro, al final esa influencia del cristianismo permeó en la sociedad, una sociedad que a lo mejor no había sido regenerada. ¿Habían regenerado en medio? Por supuesto, hay cristianos regenerados, vuelto a nacer, los que son la luz de ese lugar, la luz del mundo, ¿cierto? La sal de la tierra. Pero eso influenció también en la sociedad, porque la moral de esos cristianos también impactó al resto. O sea, estos compadres no roban. Estos compadres creen que la mentira es un delito y está mal, debería ser penalizada. No solamente el hecho de robar. Imagínate que si las carreras, los políticos fueran penalizados por mentir y dejaran sus cargos políticos por mentir, hermano, eso debería ser ley. Sí. No esperar a que robe, es como lo que leíamos en Mateo capítulo 5. El Señor dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enojare con su hermano es culpable de juicio. O sea, la gente está esperando afuera el delito, el homicidio. Pero el Señor dice, no, el que se enoja con su hermano es culpable de juicio. Imagínate que fuera así. Si la vida política, si los cargos públicos se regieran por el paradigma protestante cristiano, ¿qué ocurriría? Que no se penalizaría al político que roba. O sea, se penalizaría, por supuesto, pero no se esperaría eso. Claro. Sino que en el momento en que se sorprendió mintiendo, se penalizaría. Qué distinto sería, ¿no? Sí. Distinto sería. Por supuesto, totalmente. Totalmente distinto, pero esas son cosas que da el cristianismo, y sobre todo, ¿por qué? Porque son personas regeneradas las que lo han comprendido. Y esas son las cosas del nuevo nacimiento. Seguimos siendo, sí, va a haber mentira, por supuesto, pero después va a haber confesión. Claro. Va a haber vergüenza, va a haber arrepentimiento. Va a haber un caminar progresivo para no ser más así, por hermano. ¿Por qué? Porque recibiste un patrón. Sí. Te habita el Señor. Cosa que es la gran diferencia. Oye, hay algo entre el cristianismo y otras que cosas. dijiste delante que me quedo dando vuelta, que igual es súper importante, que es con respecto a los padres, la contribución que ustedes puedan tener hacia los hijos para encaminarlos hacia el Señor. Y resulta de que hace poco, en el último retiro que nosotros tuvimos de verano, tuve una conversación con un joven y fue bastante amplia la conversación, porque él abrió su corazón y él me decía algo que lo noté afligido. Me decía, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo buscarlo? Porque no tengo esas ganas, me decía, no tengo esas ganas de buscar a Dios. Y me dijo algo súper importante. Me dijo, si no fueran por mis papás, que están siempre diciéndome que tengo que leer, que están siempre diciéndome que tengo que ir a las reuniones, yo no me acordaría del Señor. Entonces, claro, a lo mejor lo que desean los padres de ese joven es que este chiquillo, este jovencito, nazca de nuevo, sea cristiano. Claro. Pero hay algo súper importante que están haciendo ellos, es crearle la conciencia de que hay Dios. Así es. Entonces, en algún minuto, Dios va a utilizar toda esa información que está en la mente de este joven y la va a iluminar. Así es. Y esas cosas que sus padres le sembraron en la mente y en el corazón, pero que necesitan ser regeneradas, necesitan ser alumbradas por Dios, un día eso va a ocurrir. Entonces esas cosas que están ahí sembradas van a servir de mucho, hermano. Sí, amén. De mucho. Así a mí me pasó un poco eso, porque como yo te decía, yo tenía la información de quién era Dios, y cuando yo nací de nuevo y comprendí esto del cristianismo, Dios fue como, Dios realmente, ahora yo sé que existe, pero ahora es distinto. Claro. Ahora yo lo percibo y quiero buscarle. Entonces, como dice Job, yo de oídas te había oído, pero claro, ahora mis ojos te ven. Sí. Entonces es importante eso, Sí. que no se agoten, No cansarnos. no se agoten en persuadir a los jóvenes. Yo sé que
es complicado porque tú te encontrás con una muralla, porque uno cuando es joven no quiere nada, pues, no, sí, eso no es una... Es que en el fondo para todo ser humano es igual, Sí, porque no hay diferencia entre el joven y el adulto inconverso, porque todo es pecador, o sea, está bajo el juicio de Dios y lo que necesita es un milagro. La diferencia es que el joven es más ingrato, ¿no es cierto? Es más llevado a su idea, tiene más fuerza, ¿no es cierto? Pero hay algo que no deben cansarse y es eso, que siempre estén sembrándole la palabra. Claro, me recordaste algo porque es difícil criar hijos adolescentes sobre todo. Nosotros estamos en un periodo de adolescencia con el Project Manager y para mí y mi esposa, para mi esposa y para mí ha sido un tiempo difícil, más que difícil, cansador, porque tenéis que lidiar con muchas cosas. Y un día, conversando estas cosas con la Natalie, el Señor recordó en mi corazón esta palabra: no os canséis pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Y yo le dije a ella, este es el secreto. El secreto es no cansarse. Que cuando venga ya me tiene aburrido, no cansarse, seguir. No importa. No darle rienda suelta. No darle rienda suelta. No, no lo hagan, por favor. Estas disciplinas tenéis que leer, lee. Yo, por ejemplo, le tengo disciplina. Tenéis que leer, lee. Y no me canso de eso, aunque me odie. Hoy día me odia. Mañana me va a amar. Y ahora también nos odia porque está haciendo un trabajo no remunerado. Por cierto. No, y está alegando que necesita su... Todo por el arte. Todo por el arte. Claro. Todo por amor al arte. No, pero te vaya a ganar una perlita ahí para Claro. el reino. Hablando del nuevo nacimiento, Claro. y llegando una cuestión náquer. De aquí hasta que Ricura nos patrocine. Claro, no. Pero ahí tú te das cuenta que ese es el secreto, hermano, no cansarse. ¿Sabes qué? Siempre, ¿cuál es la tentación de nosotros los padres con los hijos respecto a la corrección, a la disciplina, a enseñar y a encaminar? Cansarse. Esa es la tentación, hermano. Y no hay que cansarse. ¿Te acuerdas tú del relato de Samuel con los hijos de Finés? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que no los hijos de Finés, sino Del que los hijos de Elí. De Elí, hijo que de era Elí. Ofni y Finés. Sí. Que ellos profanaban El las sumo sacerdote, cosas de... que era ciego. Claro, Elí, por cierto, se fue quedando ciego y los hijos profanaban las cosas santas del Señor. ¿Y qué ocurrió? Resulta de que Elí nunca les llamó la atención. Así es, los nunca dejó ser. estorbó. Y como los dejó ser, el final de la historia es que los hijos murieron. Sí. Nunca Elí los estorbó. Mm. Si lo hubiese estorbado, probablemente se hubiesen salvado. Entonces eso es importante lo que dices tú, el estorbo. Sí. Siempre estar No cansarse. estorbando. Pero mira, no hay garantía de que tengamos buenos resultados. Porque puede ser que no tengamos resultados positivos. Pero ¿sabes qué, hermano? Lo intentamos. Lo intentaste. Claro, porque el acercarse al Señor y que esto ocurra, Pablo dice que esto no es por obras. No. Entonces no significa que entre tú más le des trabajo a tu hijo para que se convierta al cristiano. No es el requisito. No. Porque como dices tú, puede que no ocurra. Sí. Y hermano, ¿y sabes qué? Tú ves el testimonio de los hijos de Samuel. Así fue. Los hijos de Samuel no siguieron al Señor como lo hizo Samuel. ¿Y tú crees que Samuel no fue un profeta del Señor? Por supuesto que lo fue. ¿Te acuerdas de la historia de Manasés? Sí, también. Que Manasés también, él olvidó las cosas que trajo la desgracia. Que su padre había, ¿no es cierto?, logrado por el testimonio de Dios, y justamente trajo una desgracia. Sí, aunque Manasés tuvo después su tiempo de disciplina, ¿no es cierto? Vinieron los babilónicos, se lo llevaron preso, le pusieron los grilletes y se tuvo que humillar. Y en la humillación, hay algo bacán ahí porque dice: en la humillación Dios oyó mi oración. Así es. Amén. Finalizamos. Ya llevamos harto rato ya conversando. El Product Manager se está quedando dormido. Bueno, siempre hay cosas que siempre se quedan cosas en el tintero. Este tema
no pretendemos agotarlo No, en muchas cosas imposible. que probablemente se nos escaparon y que otros también podrían agregar, ¿no es cierto? Sí, Así que bueno. esperamos que Ni haya tampoco sido- estamos libres de error. No, no. No somos infalibles, No. ¿cierto? Así que, además decirlo. Esperemos que sea un capítulo de provecho, que aquellos que nos hicieron preguntas y también nos dijeron que habían quedado un poco inquietos, que se hayan podido responder, ¿no es cierto?, las Claro. inquietudes. Bueno, no queda más que decir que también vayan dejando sus preguntas. Claro, en los ahí comentarios. En los comentarios del mismo canal en En YouTube. En comentarios del video. En los comentarios del video nos dice aquí el director Claro, y que se suscriban. suscríbanse. Pero que comenten en este video, pues, que no se vayan a comentar al otro. Ah, claro, por supuesto. Que comenten este video. Ay, me están haciendo burla. Pero es que capaz. Está bien, Está durmiendo. está bien. Está durmiendo. Está durmiendo, está sonámbulo. Está sonámbulo. Es que dice comenten en YouTube. Por eso, capaz se vayan a comentar a los otros videos. Comenten en YouTube. Sí, puede ser, puede Sí. ser. Comenten este video, no comenten los videos de Vizcar Vallosa. Claro. Eso quiso decir. Ya bien, hermanos. Nos despedimos. Nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo. Esperamos que este sea de provecho. Un abrazo para todos. Saludos. La La paz paz del Señor. Que estén bien. Chau, chau.